paso, me voy para siempre. ¿Cómo vamos a comenzar? Siempre es importante a la hora de comenzar el tiempo de estudio, yo les voy a dar algunos tips, siempre predisponer mi cerebro justamente para el tiempo de estudio que le voy a dedicar. Y para eso yo necesito hacer una serie de ejercicios. Primero, hay unas recomendaciones que voy a repetirlas después, y es que tengo que evitar sentarme a estudiar cuando esté mal predispuesta o predispuesto. Bien. No sé si les ha pasado, ustedes me dirán justamente esto de antes de sentarme a estudiar, decir, la verdad que no tengo ganas de ver esta materia, qué bajón sentarme a estudiar en cuarentena, la verdad que leer PDF a mansalva no me funciona, bien, entonces ya me predispongo de forma negativa y eso produce bloqueos a nivel cerebral, bien. Así que lo que yo les propongo ahora, bien, es que vean vean la cámara. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A la mayoría no los puedo ver, hay mucha gente que no puede activar la cámara, pero espero que ustedes me vean. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ejercicio de gimnasia cerebral que se llama simplemente índice meñique. Levanto el índice de una mano y levanto el meñique de la otra. Bien, los bajo y subo los contrarios. Y lo intento hacer cada vez más rápido. ¿Para qué me va a servir esto? Para oxigenar el cerebro y para combinar bien los dos hemisferios. Porque a la hora de estudiar siempre es positivo trabajar tanto con el hemisferio izquierdo como con el derecho, que se encargan de funciones totalmente diferentes. ¿Bien? Eso como para empezar. Y ahora me gustaría también que donde sea que estén sentados, que se relajen. ¿Bien? Que empiecen a relajar hombros. Tensan los hombros hacia arriba y los bajan. Bien. Otra vez, tenso los hombros hacia arriba y los bajo. Y ahora lo mismo con los puños. Cierro los puños, tenso y suelto. Tenso los puños y suelto. Estos tres ejercicios que yo se los he dado rápido por una cuestión de tiempo, bien, ustedes lo pueden hacer siempre antes de comenzar a estudiar. Bien, va a ayudar a liberar tensiones y a ir poniendo a su cerebro óptimo, bien, para comenzar a estudiar. Y ahora sí vamos con una pequeña presentación que les he armado. Lo pongo completo. Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta yo para generar un ambiente de estudio amigable justamente para que yo pueda, y mi cerebro, porque trabajamos mucho desde las neurociencias, para que pueda ponerse o pueda predisponerme yo entero como sujeto a estudiar? En primer lugar, el lugar, bien, y valga la redundancia. En el caso del lugar, yo necesito, y esto es se complica mucho ahora en cuarentena porque mucha gente está conviviendo, ¿bien?, con su familia, suelen ser muchas personas por familia, entonces a veces no cuento con un lugar específico. Pero sí es importante que ese pequeño lugar, aunque sea que yo destine a mi estudio, sea ameno, visualmente amigable, que yo no tenga el exceso de ruidos que puedo tener en algunas circunstancias, ¿bien? Y también necesito prepararlo para el estudio. No me sirve a mí, por ejemplo, elegir como lugar de estudio la cama, ¿bien?, porque mi cerebro automáticamente lo asocia a qué, a descansar, a dormir. Entonces lo más probable es que eh, me dé sueño. Lo mismo pasa con la luz. Si yo, por ejemplo, elijo zonas oscuras donde no hay mucha luz, mi cerebro empieza a liberar melatonina, entonces comienzo a bostezar, me canso, me pasa esto de que no leo varias veces y no entiendo. Bien. Después también tenemos el orden. Y el orden
no tiene que ver con ponerme a limpiar o a ordenar antes de sentarme a estudiar, ¿bien? Sino que al menos mi espacio de estudio esté ordenado, el material con el que yo trabaje esté ordenado. Muchas veces nos pasa que al tener que trabajar con varias materias, no podemos mantener un orden de estudio. ¿Yo qué hago? Organizo el estudio en bloques. Bien, y para eso me va a servir este siguiente punto, que es el horario. Yo tengo que tener un orden tanto en el material, en mi espacio o lugar de estudio, como en las horas que yo dedico a estudiar. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que hagan, que diseñen un cronograma de cuál va a ser la cantidad de horas y los días que yo voy a poder dedicar al estudio. Y que sea un horario diseñado de forma realista. ¿Bien? No decir, bueno, mañana voy a estudiar de 10 de la mañana a 18, ¿bien? Porque lo más probable es que no lo logre y termine frustrándome. ¿Y qué es lo que pasa cuando me frustro? Que mi cerebro automáticamente se bloquea. Esa es una de las cosas que nosotros vemos en el taller extendido, que hay gente que estuvo preguntando. Este webinar es como una pequeñita muestra de lo que nosotros damos en el taller extendido. Ahí trabajamos mucho esto de los bloqueos mentales. ¿Bien? Yo lo que hago ahora es no contarles cómo son esos bloqueos, sino qué es lo que los producen. ¿Bien? Entonces, voy a tener que tener dispuesto a mi lugar, orden en el material de estudio y en el horario. ¿Qué les propongo? Diseñen un horario realista. Es decir, bueno, el lunes dispongo de tal hora a tal hora para estudiar. Normalmente recomiendo bloques de 2 horas. Si bien mi atención dura entre 25 y 45 minutos, y esto varía de sujeto a sujeto, alguien que llega al tercer año de una carrera normalmente ya está acostumbrado a tener varias horas de estudio sin parar. Entonces puede decir, bueno, ¿cuál es mi promedio máximo de atención? Que yo recomiendo que se cronometren. En el mejor de sus días de estudio, que tomen y digan, bueno, voy a poner el cronómetro y voy a ver cuánto llego a estudiar sin distraerme. ¿Por qué digo que varía de sujeto a sujeto? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una forma de procesar bastante particular y no puedo concentrarme mucho tiempo en una sola cosa. Entonces ordeno, por ejemplo, si tengo 5 materias, estudio 2 horas una materia, 2 horas otra, descanso. Obviamente también me doy descansos entre materia y materia, que ya vamos a llegar a eso. Bien, pero háganlo al horario. Así como hacíamos cuando éramos chiquitos en la primaria o en la secundaria, comprábamos el horario y poníamos desde qué hora hasta qué hora teníamos tal materia. Bueno, lo mismo diseñen con sus materias. Después, lo que les comentaba, el tema de la luz, que sea un lugar iluminado donde ustedes puedan realmente sentirse despiertos cuando están estudiando. Después las metas. Y acá me tengo que centrar en el contexto actual en el que nos encontramos y que es precisamente un contexto que nunca habíamos vivido. Entonces, el decir, bueno, tengo 5 materias y 3 finales, estoy en cuarentena, tengo que aprovechar el tiempo y preparar, no sé, los 3 finales, los 6 que me quedan, es mucho. No estamos siendo realistas cuando nos proponemos eso, ¿bien? Lo mejor es decir, bueno, ¿con qué situaciones psicoemocionales estoy lidiando ahora? Estoy angustiada, me siento sobrepasada con las materias, hago lo que puedo. Bien. Obviamente yo entiendo la desesperación por recibirse, pero no sería bueno que intente abarcar mucho y termine siendo nada. El ambiente de estudio tiene que ver con todo lo mencionado anteriormente. En cuanto a la alimentación, voy un poquito más rápido porque no quiero que se pierdan las charlas de los profes. Hemos demorado un poquito en ingresar por cuestiones técnicas. En la cuestión de la alimentación, sí existen alimentos que pueden predisponer mi cerebro para procesar mejor. Normalmente el estudiante no se alimenta bien. ¿Qué recomiendo yo? En periodos de estudio, si no puedo alimentarme bien porque no me da el bolsillo, durante mucho tiempo, sí puedo comenzar al menos 1 o 2 semanas antes de rendir o de preparar una materia, consumiendo, por ejemplo, el yogur para ayudarme a estabilizar emocionalmente si me siento como que si me siento medio bajón, ¿bien?
Ojo, no quiere decir que reemplace el psicólogo. Bien, estabilidad emocional en un sentido de decir, bueno, me puede levantar un poquito el ánimo. Lo mismo el chocolate. El chocolate me puede servir para antes de comenzar a estudiar, el chocolate negro, el amargo, un pedacito nada más, porque si no toda mi sangre baja al sistema digestivo. Bien, un rato antes de estudiar o después también de cada periodo de estudio, de las 2 horas, por ejemplo, que voy a dedicar a una materia, para premiarme. Y acá el material. Bien, necesito organizar mi material, eso ya es una cuestión muy personal. Eso se trabaja normalmente en el taller extendido. Acá algo que quería hacer hincapié que se relaciona con lo anterior. Metas claras, realistas y objetivas para que no se frustren. No hagan la planificación, y yo lo hice, de decir, bueno, hoy, 2013, voy a cursar 8 materias, y curso estas 8, el año que viene ya me quedan 5, o sea que me recibo, bien, eso me produce ansiedad y me va a producir frustración porque lo más probable es que no pueda con 8 materias y los finales y demás. Bien, o sea que tengo que ser consciente de qué es lo que yo planifico. Que también ofrecemos asesorías personalizadas al respecto. Hay algunas personas acá, si no me equivoco, que ya tuvieron algunas asesorías personalizadas conmigo y nosotros les ayudamos a armar un cronograma, un horario, cosa de que puedan llevar adelante sus materias de forma tranquila. Y finalmente, ya con esto voy cerrando. El horario semanal me va a ayudar a crear un hábito. En esta situación de pandemia, difícil que yo pueda dedicar mucho tiempo a crear un hábito, pero por eso voy a establecer, si en lo posible, una hora del día para estudiar. Y puedo incluso hasta dedicar una hora por materia. Y siempre el sistema de premios. Cada vez que termino con un periodo de estudio, es decir, de 1 hora, de 2 horas, me premio. ¿Por qué? Porque de esa manera mi cerebro va asociando el estudio a algo positivo. Bien, bueno, hasta aquí llega mi presentación. Perfecto. Bien. Yo les voy a hablar de lo que es el sistema BAC. Algunos habrán escuchado de esto, otros tal vez no hayan escuchado nunca. Es algo que no es algo de lo que nos enteremos como porque sí, sino que tiene que ver específicamente con cuestiones de técnicas de estudio y el conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Bien, sistema BAC significa visual, auditivo y kinestésico, y nos indica que tenemos 3 grandes canales de percepción de la información. ¿Qué significa esto? Que nosotros mediante el sistema visual, auditivo y kinestésico logramos generar una representación mental de la información que tenemos enfrente. Esto es muy útil a la hora de estudiar porque en general nadie sabe cuál es el sistema que predomina en su persona y por ende a veces utiliza sistemas de estudio, modos de estudiar que no son apropiados para sí mismo, ¿no? Entonces, en internet hay un montón de hecho nosotros en nuestras clases presenciales de técnicas de estudio siempre damos un test para que cada persona pueda sacar la conclusión de cuál es el sistema que predomina en sí y a partir de eso poder adaptar la manera de estudio que mejor o que más le convenga. Todos contamos con estos 3 sistemas, visual, auditivo y kinestésico. Pero en cada uno de nosotros predomina uno y a veces pueden ser 2, pero siempre hay uno que tiene mayor porcentaje de predominancia en nosotros. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque a partir de este sistema, nosotros procesamos la información y podemos aprenderla
y memorizarla de una manera mucho más rápida y eficaz. Bien, de esto se trata. Acá les pongo en pantalla de qué se trata el sistema BAC digamos, para cada persona. En el estudiante que es visual, es un estudiante en el que predomina todo lo que es memorización a través de las imágenes. Aprenden mucho más rápido leyendo y les cuesta por ahí recordar lo que escuchan. ¿Qué significa esto? Estas personas generalmente procesan la información desde las imágenes. Son personas que, por ejemplo, recuerdan direcciones siempre en base al paisaje, a los colores, a los carteles, como decir, sí, me acuerdo que tal lugar quedaba en una zona que estaba llena de árboles, que en la esquina había un kiosco, por ejemplo. Los estudiantes que son auditivos aprenden lo que oyen. Es decir, estas personas tienen una capacidad muy desarrollada para almacenar sonidos y palabras. Por ejemplo, aprenden las canciones mucho más rápido que las demás personas, o aquellas personas en las que predomina el otro sistema. Aprenden más rápido en base a la oralidad, es decir, que retienen mucho más rápido la información cuando la escuchan que cuando la leen, por ejemplo. Uy, perdón, ahí me fui. Ahí está. Y los estudiantes kinestésicos son personas que aprenden más bien con la práctica. Pueden estudiar, pueden leer, pueden tratar de memorizar, pero les es siempre mucho más fácil aprender toda la información que necesitan procesar haciendo, digamos, llevándola a cabo con su cuerpo, con sus manos. Por ejemplo, un estudiante kinestésico va a aprender mucho más rápido a hacer un mueble agarrando el martillo, los clavos, la madera, que estudiando de un manual sobre cómo se hace o se arma un mueble, por ejemplo. Son personas que les cuesta mucho mantener su atención centrada en una sola cosa, son personas que se mueven constantemente, son muy inquietos y cada cual tiene una forma conveniente de estudio. Entonces, ¿qué es lo que les conviene a cada sistema? Para el estudiante visual, lo que le conviene es estudiar a través de mapas conceptuales, poder reforzar toda la información que necesita procesar mirando películas, fotos, imágenes, adjuntando imágenes a sus apuntes o fotos o hacer dibujos mientras está estudiando. Le sirve leer y releer y le sirve usar PowerPoint. Recuerden que los estudiantes visuales memorizan mucho más rápida y eficazmente a través de la vista. Entonces, todo lo que implique un desarrollo visual es lo que estimula su cerebro. Por otro lado, el estudiante auditivo aprende lo que oye. A estas personas les sirve mucho más en las clases teóricas, por ejemplo, escuchar simplemente la clase teórica que tomar apuntes. Hay personas que son netamente auditivas, que van a clases teóricas, en el momento que se podía ir a clases teóricas, y apuntaban todo lo que el profesor iba enseñando. Eso no es, si bien puede ayudar a reforzar el procesamiento de la información, no es lo más conveniente, porque de todos esos apuntes que pueda tomar una persona que sea auditiva, muy poco le va a servir para estudiar. Entonces podemos ver que esa sería una técnica que no les resulta eficaz, sobre todo para los estudiantes. Creo que la mayoría son estudiantes de universidad, de terciario,
en la que el tiempo es sumamente valioso. Llegan momentos dentro del ciclo lectivo en el que se acumulan todos los exámenes, todos los parciales, y el tiempo para estudiar es muy acotado y se necesita optimizarlo lo más que se pueda. A veces incluso uno tiene que empezar a decidir, esto sí voy a rendir, esto lo voy a dejar para más adelante, esto no me voy a ocupar de esto porque voy a rendir la recuperación. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo del sistema BAC para poder optimizar nuestro tiempo y nuestros modos de estudio, para poder encontrar una forma de estudiar que sea adecuada a nosotros y no tengamos que estar haciendo cosas que no nos sirven. Bien, sigo con lo del estudiante auditivo. Al estudiante auditivo le sirve muchísimo la repetición oral, leer en voz alta, audios y canciones. Lo que es muy recomendable para el estudiante auditivo es que grabe la información que sea que tenga que memorizar, la grabe y luego la escuche con auriculares. Y cuanto más la escuche, mucho más fácil le va a ser recordar esa información, procesarla, aprenderla. Todo lo que tenga que ver con la oralidad es lo que le sirve al estudiante auditivo. Hay personas, yo he conocido personas a las que les servía cambiar la letra de las canciones que les gustaba por la lección que tuvieran que dar en algún examen. Entonces, les era mucho más fácil recordar esa lección, recordar esa información mientras la iban cantando. Puede sonar como medio ridículo, como medio chistoso, pero hay que, bueno, todas las herramientas sirven. Al estudiante kinestésico, como les decía al principio, es una persona que no puede centrar su atención en una sola cosa durante demasiado tiempo. Es una persona muy inquieta, que se moviliza muchísimo todo el tiempo, que necesita sentir lo sensorial, porque aprende a partir de la práctica, de las sensaciones del cuerpo, y lo que se les recomienda es practicar. Hay cuestiones en las que no se puede practicar. Por ejemplo, si yo soy kinestésica y necesito estudiar historia, no puedo practicarla. Entonces, ahí, ¿qué hago? O sea, ¿cómo estudio? ¿Que no tengo forma de estudiar? No. Es importante, en ese caso, empezar a asociar la información que yo deba procesar y memorizar con determinadas sensaciones, con determinados movimientos. Si yo tengo que, por ejemplo, estudiar algo que tenga que ver con alguna fecha en particular, tal vez me sirva tocarme el reloj o mirar el reloj o hacer algo como para generar una asociación sensorial con la información que yo estoy necesitando recordar. Otra cosa que se recomienda, pero que actualmente, hoy por hoy, no es muy fácil de llevar a cabo, es que por ejemplo, cada unidad que yo tenga que estudiar de una materia, o cada materia que yo tenga que estudiar, o cada texto que yo tenga que estudiar, lo estudie en un lugar diferente. Es decir, que cada vez que yo recurra a un lugar, a un ambiente específico, ese lugar y todo ese ambiente me esté recordando toda la información que yo he aprendido hasta el día de hoy. Como les digo, actualmente no tenemos la posibilidad de ir hoy a un parque, mañana a una plaza, pasado mañana al centro o a un centro comercial, pero sí lo podemos hacer en el lugar donde nos encontremos, en casa, en la cocina, en el living, o en la habitación, o en el patio.
Entonces, es muy importante poder adecuar nuestra manera de estudiar a nuestras capacidades de estudio. Yo les recomiendo que busquen en internet, hay muchísimos, pero realmente muchísimos test que son, algunos son muy largos, otros son más resumidos y más entretenidos, que ustedes pueden hacer para descubrir cuál es el sistema que predomina en ustedes y así poder adaptar su manera de estudio a sus necesidades. Esto realmente es muy importante porque, como les dije al principio, hay veces que nosotros decimos, bueno, necesito estudiar esto sí o sí, y en determinado tiempo buscamos en internet todas las técnicas habidas y por haber, las llevamos todas a cabo simultáneamente, y hay veces que eso solo nos implica una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi presentación. Esto es el sistema BAC. Espero que les sirva, espero que lo puedan poner en práctica y que eso les ayude a optimizar todo su tiempo de estudio. Yo voy a hablar de lenguaje no verbal, ¿sí? Que es muy importante porque en realidad regula prácticamente el 80% de la comunicación personal. Bien, no sé si ustedes saben, pero todo lo que nosotros comunicamos a través de la boca, a través de las palabras, lleva un mensaje, pero ese mensaje que recibe el receptor desde lo discursivo es solamente un 5% de todo lo que yo le estoy comunicando, ¿sí? Hay un 15% de ese mensaje que le llega a mi interlocutor a través del tono de voz, del volumen, ¿sí? De mis maneras. Y el resto, el 80% de lo que yo comunico, llega a través de mi cuerpo, de los microgestualidades de la cara, de las posturas de mi cuerpo, de mis manos, ¿sí? Entonces es muy importante a la hora de estudiar y de presentar un examen, en estar bien plantado y bien posicionado, sabiendo que de todo lo que yo estoy diciendo, hay por lo menos un 80% que se me escapa. Lo que nosotros aprendemos en el curso extendido es a dominar 5 rasgos, digamos, de la comunicación eficaz a través del lenguaje corporal en situación de examen. Como en estos momentos, y por suerte para mucha gente que tiene que rendir finales, no son presenciales, voy a hablar de 3 facetas que son muy importantes y que están íntimamente relacionadas al lenguaje no verbal para que no desesperen. ¿Por qué? Porque en este tiempo de cuarentena, no sé si hay gente de otros países que se haya podido conectar, no sé cómo estarán viviendo la cuarentena, cuáles serán, digamos, las disposiciones gubernamentales, pero en mayor o menor medida, lo que hace este encierro obligatorio es ponernos de frente con lo que en psicología, o en una de las ramas de psicología conocemos como la Gestalt incompleta. Es decir, ante la desesperación, el no querer esperar más para salir y retomar una vida dentro de todo normal, mi inconsciente lo que hace es aprovechar ese tiempo para empezar a hacer florecer cosas que no hemos resuelto en el camino. Entonces, es muy normal, es muy común que haya situaciones de depresión, angustia, ataques de pánico. Con esto también les quiero llevar tranquilidad a que si a alguna de ustedes o a alguno de ustedes les ha pasado, no se preocupen, no, en el sentido de no hay nada en ustedes que sea anormal. De hecho, la normalidad en estos momentos es entrar en crisis de vez en cuando, ¿sí? Y más si a eso le tenemos que sumar la tensión del estudio. Ahí por ahí leía en el chat a alguien que se le
hacía muy difícil estudiar estando en la casa, encerrada con otras personas. Y esto es así porque los espacios que considerábamos propios, lo que habíamos ambientado para tener una seguridad psicológica, de repente se ven invadidos, porque al estar 24/7 con otras personas, ya no hay ningún espacio privado. Bueno, y entonces acá lo que yo quiero darles son 3 pautas como para poder estudiar, o por lo menos leer, con mayor tranquilidad, en un espacio reducido, cerrado, donde por ahí no tenemos en estos momentos la posibilidad de movilidad que teníamos antes. Con el caso de las personas que estudian en grupo, que no tienen la posibilidad de juntarse con su grupo de estudio. ¿Sí? Lo primero que les voy a decir, y aunque suene una redundancia, es apropiarse del espacio. Y para esto tienen que generar estrategias. Como en una situación de encierro, más si estoy compartiendo tiempo con alguien o con alguienes, el espacio privado prácticamente no existe, lo que tengo que hacer son consensos. Por ejemplo, si vivo con una pareja, si vivo con mis padres, hermanos, compañeros de cuarto, lo que sea, vamos a hacer esto. De 18 a 20, la habitación grande es mía, necesito estudiar. La tuya, y bueno, listo, perfecto. El baño va a ser mío de 8 de la mañana a 13 horas. No, pará, vamos en bloques de a 2. Tiene que ser justa la negociación, ¿sí? Y vamos negociando, vamos consensuando espacios donde por un breve lapso sea mío. Dentro de ese lapso de tiempo, tengo que abordar ese espacio de tal forma que me apropie psicológicamente de él. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, por decir algo, de 18 a 20 me toca la habitación, por decir algo, y resulta que yo convivo con una pareja o con algún hermano o hermana, voy a acomodar las cosas de tal forma que a mí me dé la sensación de que estoy solo en la casa. ¿Sí? Se me ocurre, cada uno de ustedes buscará sus estrategias, pero será, qué sé yo, se me ocurre lo siguiente: darle la espalda a la puerta, poner una luz a término medio, ni muy cerca del escritorio, la mesita donde esté estudiando, pero tampoco tan lejos, poner música ambiental, las cosas que ustedes consideren necesario para apropiarse de ese espacio. ¿Sí? Ese sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la respiración. Este es un punto que desarrollamos mucho más y que hacemos varios ejercicios al respecto, no solamente yo, sino también Flavia y Belén. Pero básicamente hay una premisa que de ser tan naturalizada nos la olvidamos. Si no respiramos, nos morimos. Y si ustedes no me creen, les hago el siguiente reto. Apaguen la cámara 3 minutos y no respiren. El que la vuelve a encender tiene un año de cursado gratis con nosotros. Es una premisa tan básica que nos olvidamos. Si no respiramos, nos morimos. Pero ¿qué pasa? A medida que vamos creciendo, nos olvidamos de cómo se respira bien. La respiración más profunda, más completa, es la respiración diafragmática. Es decir, cuando ustedes inspiran aire y se les infla la panza, como a los niños. ¿Vieron a algún niño dormir o a los nenitos cuando están jugando sentados? ¿Cómo se les infla la panza y después se les desinfla, parece un globito? Bueno, a la hora del estudio, y para empezar a equilibrar estas tensiones del día a día, de estar conviviendo con gente que de repente me doy cuenta que no me caían tan bien como cuando nos veíamos 3 horas por día nada más, una vez que ambienté mi espacio, me tomo 5 o 10 minutos para hacer respiraciones abdominales, ¿sí? Respiraciones diafragmáticas. Sugerencias: si por ahí ustedes, como yo, son personas kinestésicas que no pueden estarse quietas,
les recomiendo una meditación guiada. En YouTube pueden encontrar meditaciones de hasta de 7 minutos. ¿Mm? Una vez que hacen estas respiraciones, hacen esta meditación, ya están preparados para estudiar. Y después cada uno, utilizando el sistema BAC y teniendo los premios a mano, hará la planificación que considere más pertinente para cada uno de ustedes. Y por último, y muy importante, es mantener una postura, mantenernos en eje. Porque si estoy estudiando acostado, todo mi cuerpo acostado y con la nuca apoyada en la pared y estoy onda así, lo más probable es que dentro de 5 años me salga una joroba, que tenga tortícolis, que me duerma, y que después me ande quejando porque el sistema de salud pública no me quiere atender porque me duele la columna, pero yo pago los impuestos. Bueno, estamos en una situación de pandemia. Una postura ideal para la lectura, para el estudio, es estar sentado. Dependiendo de la flexibilidad de su cuerpo, pueden sentarse en una silla. Acá no se ve porque puse la cámara de tal manera que no se ve el desorden de mi casa, pero yo tengo la espalda apoyada en el espaldar, pero no lo suficientemente apoyada, apenas. Digamos que este es el espaldar de la silla, mi espalda está ahí, apenas lo roza, ¿sí? Mis caderas están sobre, digamos, prácticamente los parantes del respaldar, para poder estar derecho y que no me duela la espalda. Sí tengo un poco inclinada la cabeza, pero porque el atril donde estoy poniendo el celular es muy chiquito. Lo ideal es que ustedes puedan sentarse a la altura de sus apuntes. Si no me quiero sentar en silla, puedo utilizar un futón, almohadones, el suelo, sentarme en la postura india o de yoga, ¿sí? Que son las piernas cruzadas, asentado sobre, no sería las nalgas, sino más bien cercano al coxis, la espalda recta y los apuntes sobre las rodillas. Así mantengo, obviamente, no es que van a estar las 2 horas así sentados porque después van a tener el rigor mortis y no se van a poder parar nunca más. Sí, muévanse, estiren, pero quiero decir, con esto no solo facilitan, ¿sí?, una buena respiración, un ambiente apropiado, sino que facilitan la concentración. Porque cuanto más cómodo o cuanto más incómodo esté, mucho más ruido externo y desviaciones de mi atención. Y este es un secreto que no sé si ustedes saben, pero estoy develando, abriendo la caja de Pandora del psicólogo. No le cuenten a ningún colega porque no los van a necesitar más después de esto. Nuestro inconsciente lo único que hace es regular nuestra supervivencia. Nosotros somos un organismo vivo como cualquier otro y necesitamos sobrevivir. Lo que nuestro inconsciente hace es tratar de adaptarse a lo cómodo, de que no cambiemos nada, porque si ha venido funcionando hasta ahora, perfectamente puede funcionar hasta el día que muramos. Esa es la manera de trabajar de nuestro inconsciente. Pero resulta que no. Resulta que no, porque mucho de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida tiene que ver con programaciones sensoriales, programaciones inconscientes, que nos llevan a un estado de apatía, a un estado de conformismo. Y cada uno de nosotros puede dar muchísimo más que eso. Y una buena manera de empezar es desde lo que estamos estudiando, desde lo que nos nutre a nosotros en nuestra vida profesional. Aquí cierro yo mi ensayo, digamos, del día de hoy. Todo esto es mucho más extendido, mucho más largo. Tenemos incluso talleres de lenguaje no verbal que se dedican exclusivamente al estudio del cuerpo. Pero básicamente para poder tener un momento confortable de estudio, estas 3 premisas, si ustedes las practican, les va a dar muy buen resultado.
paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia